Continuaremos con el séptimo video de la biografía de Dee Hock, fundador y director general emérito de Visa, la empresa de tarjeta de pago más grande del mundo. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor de la saga y el programa Pienso, Luego Emprendo, para desarrollar una mente fuerte y positiva y vivir una vida plena con salud, riqueza, paz mental y felicidad. Dee Hock es importante en este programa porque muestra el extraordinario trabajo que hizo para desarrollar su mente y conseguir hacer una empresa a partir de el acuerdo de muchas otras empresas y convertirla así en una empresa que en el 2022 realizó transacciones con valor de más de 14 millones de dólares. Para que tengas una idea de lo que esto representa, te diré que es 23 veces los ingresos de la empresa más grande del mundo, Walmart. Continuemos pues con la biografía de este interesantísimo personaje de la historia del mundo de los negocios. Bueno, nos quedamos en que Dee Hock ya pensó que era momento de ir a hablar con su jefe, ¿no? Y plantearle pues, el problema tan serio que estaba enfrentando la industria de las tarjetas. Y entonces va, hace una cita con él y le dice, señor, tengo un serio problema. El problema es que los problemas que pensamos que había problemas en la industria son muchos más de los que pensamos y la verdad es que me está exigiendo muchísimo tiempo. La gente, los otros concesionarios confían en que yo pueda seguir como presidente nacional y los regionales pues como presidente regional del comité, pero la verdad es que pues yo también tengo un trabajo aquí pues y me debato entre uno o el otro, pero pues tenemos que tomar una decisión porque esto es importante. Y entonces le dice, bueno, ¿y cuánto tiempo te va a tomar? Le dice, pues realmente no sé, me puede tomar una cuarta parte de mi tiempo o me puede tomar una y media parte de mi tiempo, o sea, mucho más de mi tiempo completo, dependiendo de la evolución de estos comités y la evolución del trabajo que se está haciendo en ellos. Y le dice, bueno, ¿y qué tan serio es el problema? Le dijo, el problema es muy serio. Le dijo, sí realmente puede haber una posibilidad de que falle el sistema y entonces en ese caso Bank America Card nosotros como el banco, como un concesionario, tendríamos o que hacer un programa privado de tarjeta de crédito o buscar alguna otra institución en donde pudiera ser, en donde pudiéramos entrar, ya que Bank America Card estaría fallando. Pero como sea, dijo, el impacto que esta falla pudiera tener en todo el sistema de tarjeta de crédito a nivel global es muy fuerte. Y eso pues nos va a impactar también a nosotros como banco. Bueno, le dice, y si tú asumes esa responsabilidad, tu departamento aquí puede funcionar. Y le dice, sí, sin mayor problema, tengo gente buena que saben lo que están haciendo, pueden tomar decisiones y lo hacen, seguramente lo van a hacer mejor que yo. Y entonces se sonríe discretamente el jefe y le vuelve a hacer otra pregunta y le dice, bueno, ¿y sus gastos correrán por cuenta del comité? Y le dice, mira, hasta el momento cada quien ha pagado lo suyo y la verdad es que yo así me siento muy confortable. Dice, además no existe no hay ninguna empresa en donde se pueda recibir dinero por parte de los bancos para que me paguen a mí un sueldo. Y yo preferiría, digo, yo me siento mejor si yo estoy al mismo nivel que ellos y no como un empleado de los bancos. Le dice él, ¿no? Bueno, y le dice el jefe, ¿y a qué nos compromete esto? Le dice, pues la verdad, le dice, mira, la verdad es que no sé, pero lo que sí sé lo que sí le puedo decir ahorita es que este banco tiene que ser igualito que todos los demás. Es decir, el hecho de que yo esté en este banco y que yo pudiera llegar a continuar con el puesto de presidente no le va a dar, yo no los puedo tratar diferente. ¿Okay? Tienen que ser el mismo trato que le doy a todos los demás. Bueno, le dice el presidente, pero si tú estás trabajando aquí,
pues la gente dudo que vaya a pensar que es imparcial. Dice, mira, ese no es el asunto. Dice, la gente puede pensar la gente puede pensar lo que sea. El punto es que yo creo que en el fondo ellos van a preferir la verdad, ¿no? Y la idea es que simplemente el trato sea idéntico. Muy bien, le dice. Y entonces dice que se queda callado el jefe un momento y luego le dice, bueno, dice, pues hay momentos en la vida en que hay que ser buenos ciudadanos, le dice. Está bien, te libero de todas tus de tus compromisos. Te dejo el puesto. Sigues siendo el vicepresidente del banco en tarjeta de crédito. Organízate con tu equipo como lo consideres. Tómate todo el tiempo que necesites para hacer lo que necesitas hacer en el comité. Cuenta con todo el apoyo del banco. Dime qué necesitas y lo vas a poder y te lo vamos a ofrecer. Y entonces dice Hawk, yo estaba oyendo eso, dice, y no podía creer lo que me estaba diciendo. Nunca en mi vida, dice, a él me habían tratado de esa manera, ¿no? O sea, era un sentimiento así de plenitud enorme, dice, ¿no? Y entonces le pregunta el jefe, le dice, ¿ha servido la reunión a su propósito? Y entonces le dice, casi todo, le dijo. Todavía tengo un pendiente más, le dijo. Mira, le dice Hawk, vamos a necesitar ayuda legal y no tenemos dinero para pagarla. Y entonces, terminando de decir eso, Carlson levanta el teléfono y marca un número. Y le contestan del otro lado, y era el despacho de abogados del banco. Y le dice quién habla, pide hablar con quien correspondía, y ya que lo tiene en la línea, le dice, está conmigo Hawk, está en un proyecto de interés público, bríndale todos los servicios legales que él te solicite, a mí no me tienes que enterar, no tienes que enterar a nadie más del banco, todo lo que trates con Hawk es absoluta y totalmente confidencial, ¿ok? Y si no pagan, si el conjunto de bancos no pagan los servicios, yo te los voy a pagar, le dijo. Y entonces, cuelga el teléfono y le vuelve a preguntar, ¿no? Y le vuelve a preguntar, ¿sirvió esta reunión tu propósito? Y dice Hawk que no, que claro que sí, señor, que sirvió muchísimo, pero se lo dijo con todo su ser, ¿no? O sea, y entonces se levanta el dueño, el presidente del banco, y le da las gracias por haber ido a verlo, y le agradece, y le dice que está a su disposición, y que puede regresar las veces que él quiera, y todo lo demás. Y entonces dice, yo no me acuerdo si le di las gracias, si no le di las gracias, dice, yo salí flotando de ahí, ¿no? Salí flotando de ahí porque el trato que me dio Carlson, nunca lo voy a olvidar, dijo, y fue de tal manera, dice, que lo último que yo pensé, que yo pensé a partir de ese momento es quedarle mal, ¿no? Que la decisión que él había tomado y la confianza que me había dado, que yo le fuera a quedar mal. Entonces, pues así termina la reunión y él queda ya libre para hacer lo que él quiera, que se relaciona con la asociación o los comités el Comité Ejecutivo Nacional de los concesionarios de Banca Americar, y entonces se sienta a pensar qué es lo que va a hacer. Entonces, ya con esa decisión, y decía él, con la necesidad de una nueva organización, entonces se pone a pensar y empieza a eliminar de su mente, a sacar de su mente la necesidad de controlar el futuro. Dice, me concentré en intentar crear las condiciones para que surgieran los nuevos conceptos. Y dice, y mi aprendizaje tendría que avanzar al ritmo de los demás. Entonces lo primero que hace es del Comité Ejecutivo Nacional, como ya había tenido 2 rondas de reuniones y ya conocía a bastante gente, entonces de ahí selecciona a 3 personas, ¿ok? Para formar un mini comité, o sea, era su equipo de trabajo. Y entonces selecciona a uno que se llamaba Sam Johnson, que era un irlandés de Boston.
Decía él que era muy grande y fafarrón, con una sonrisa, dice, y cada vez que hablaba, dice, era como si estuviera escupiendo canicas desde un jarrón, dice, ¿no? O sea, eran muy buenos comentarios que hacía. El otro era Jack Dillon, que era un ex veterano de guerra, que tenía ya 30 años en Banco de América y era muy bueno, comía, digo, le encantaba comer, era buenísimo para las bebidas, los vinos y todo eso. Muy buena persona, dice. Y el otro era Fred James, una persona del sur de Tennessee, que era un gran narrador, dice. Entonces, con esas tres personas, les llama, los reúne y les dice, oigan, pues ya pasó esto y necesitamos trabajar en algo que les quiero proponer, dice. Y les propongo que nos vayamos 7 días a pensar, si no tuviéramos ninguna limitación, cómo debería de ser una organización, ¿ok?, que respaldara, o sea, que fuera la base para crear el sistema, primero, el mejor sistema para el intercambio de valor en el mundo. Entonces fíjense cómo ya la definición de la tarjeta ya no era una tarjeta de crédito, era una tarjeta que representaba el sistema de intercambio de valor mejor, el mejor sistema para el intercambio de valor en el mundo. Así definió el propósito de la organización. ¿Ok? Y entonces el trabajo que iban a hacer en esa semana de encierro iba a ser cómo tenía que ser la organización que pudiera ser capaz de desarrollar ese sistema. Esa era la tarea. Bueno, y entonces van pasando el Golden Gate, cerquita de San Francisco, está Sausalito, ahí rentan se van a este hotel, rentan una sala de reuniones y empiezan 3 días, ¿no? A trabajar, pero dice que después de los primeros 3 días ya estaban medio peleados, no podían encontrar la manera de por dónde empezar siquiera, ¿no? Eran muchos comentarios, eran muchas ideas y todo, pero todo eso no tenía mucho sentido. Y dice, pues yo me la pasaba en vela en la noche, yo con mi mente de mono, dice, ¿no? En mi mente y yo, dice, platicando y viendo y no veíamos por dónde y todo lo demás. La cuarta noche, él empieza a pensar en lo que le llama a él el modelo interno de realidad, que en realidad son las creencias, son los paradigmas con los que todos tenemos y con los que cernimos la realidad, cernimos nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo está controlado por eso. Pero dice, cuando las cosas cambian, cuando el mundo cambia, tenemos que cambiar este modelo interno de realidad porque a lo mejor ese que tenemos ya no sirve para las nuevas condiciones. Y entonces el reto que él enfrentaba era ese. Él sabía que tenía un modelo interno de realidad, unas creencias, unos paradigmas que tenía que cambiar. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva, esos paradigmas, la forma en que vemos al mundo, ese es el talón de Aquiles de la mente. ¿Ok? Y entonces, en esa cuarta noche, él se da cuenta o él piensa que no hay ninguna empresa que pueda hacer esta organización, no hay ningún gobierno que lo pueda hacer, no hay ninguna sociedad anónima, dice, jerárquica, ¿no? Que pueda hacer esto. Pero, dice, si lo pudiéramos hacer con unos pocos recursos de todas las instituciones financieras, si todas las instituciones financieras del mundo aportan unos poquitos de recursos, entonces sí es posible hacer esto, pero la pregunta era ¿cómo hacerlo? O sea, una sola no podía, pero muchas sí lo podían hacer y si estas aportaban un poco, ¿no? de sus recursos. Pero la pregunta era ahora ¿cómo hacerlo? ¿Okay? Entonces ya tenía ya había resuelto una parte de la ecuación en donde todos participando lo podían hacer entre todos, pero ahora ¿cómo organizarse? Y entonces sigue pensando toda la noche y entonces de repente se le ocurre, ¿por qué no imitar a la naturaleza? ¿Cómo hace la naturaleza para crear cosas nuevas? Entonces se da cuenta que la naturaleza crea muchas cosas, infinitas cosas y muy complejas. Entonces dice, ¿cómo sería
el DNA o el ADN más bien, ¿no? de una organización que se organice así. ¿Cuál es el código genético, dice, de una organización que se quisiera organizar así? Dice, ¿será que el propósito, los principios y las personas sean el código genético? ¿Puede ser ese el código genético? Y entonces dice, él empieza a pensar en los principios y dice, por ejemplo, el principio de honrarás a tu padre y a tu madre. Te dice no te dice exactamente cómo debes honrarlos. Hay muchas formas de honrarlos, pero te dice que tienes que honrarlos. Y entonces el deber ser, el principio, el deber ser, plantea lo que hay que hacer, pero no te dice cómo hacerlo. Y entonces dice, wow, pues a lo mejor por ahí podemos empezar. Por ahí podemos empezar. Vamos empezando por los principios que deberían guiar esta nueva organización. Y ya tenían la organización que querían crear, ¿ok? Que era el sistema mejor para el intercambio de valor en el mundo. Y luego dice, vamos trabajando en los principios y ver si estos principios nos dan el código genético de esta nueva organización. Y entonces dice, yo no me acuerdo cómo me levanté ese día, si me bañé, si me rasuré, nada. Dice, llegué al salón con ellos y les planteé la posibilidad, esta situación. Como estábamos atorados, dijeron, órale, vamos a hacerlo. Y empezamos a trabajar y entre todos empezamos a generar los principios que deberían guiar a la nueva organización, que deberían formar el deber ser. Acuérdense que él planteaba que había 4 formas que había que hacer cuando enfrentabas un nuevo evento o querías visualizar algo en el futuro. ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo debería ser? Entonces él decide concentrarse en el cómo debería ser, que es la parte de los principios. ¿Ok? Y en eso trabaja. Y entonces cuando empiezan a discutir estos temas, estos principios, se dan cuenta que hay muchas coincidencias, pero que nunca ninguno de ellos había pensado que en una organización iban a poder utilizarlos. Pero hubo muchas coincidencias en estas ideas cuando ya empezaron a trabajar los principios. Y entonces dice, acuérdense que lo que dijimos al principio era que no era importante el cómo todavía, simplemente era sacar las ideas para ver cómo podía ser una organización que pudiera llegar a ser este sistema mejor para el intercambio de valor. Y entonces dice, no solamente estaba trabajando nuestra razón, lo que hacíamos parecería que no era racional, porque no pensábamos que se pudiera llevar a cabo, pero teníamos el corazón y el alma, dice, puesto ahí, y era súper estimulante. Y entonces, a partir de esta plática, empiezan a surgir algunas preguntas. ¿Qué pasaría si? Bueno, y así termina entonces este video 7 de la biografía de D. Hock. Y ahora pasemos al tema de las reflexiones, de lo que nos enseña y que he podido sacar como perlas de esta parte de la biografía. La primera perla, la primera idea, la primera reflexión que yo quiero hacer se da cuando Hock va con su jefe, Carlston, y le explica pues los problemas que tiene, y cómo Carlston le contesta, le resuelve el problema y le dice, no te preocupes, te libero de tu responsabilidad para con el banco, organízate con tu equipo de trabajo, te quedas con el puesto que tienes de vicepresidente de tarjeta de crédito, con tu sueldo, con todos tus gastos, pero te doy la libertad para que te vayas a hacer como buen ciudadano, dice que soy, te libero para que vayas a hacer el trabajo que tengas que hacer en la organización de los concesionarios. Y cuando le pregunta, ¿ha servido esta reunión a tu propósito? Dice Hock que pensó y dijo, sirvió a mi espíritu, a mi confianza, a mi necesidad de comprensión y a mi fe en la humanidad. Y se comprometió ahí mismo a no fallarle a Carlston. Entonces ese me parece que es una excelente perla, ¿no? de cuando cada quien entiende su papel. El punto número 2, la reflexión número 2, es que cuando él ya se ve libre, ¿no? Y libre para seguir haciendo
la organización y arreglar el asunto de las tarjetas de crédito. Entonces dice, suprimí mi deseo de controlar el futuro. Yo no sabía qué íbamos a terminar haciendo, pero dice, me propuse trabajar junto con los demás para descubrirlo y simplemente dejar que entraran nuevas ideas a mi mente. Es el segundo punto. El tercer punto es que cuando selecciona a los 3 directores y les propone irse una semana, alejarse de todas sus operaciones y ir a definir lo que llamó la organización para crear el mayor y el principal sistema de intercambio de valor del mundo. Y les dijo, aquí vamos a suponer que todo es posible, aquí no hay ninguna limitación, de tal manera que pudieran hacer volar a la mente. Y esto va relacionado con la siguiente perla, la siguiente reflexión, que tiene que ver con el poder de los paradigmas y el poder de las creencias. Cuando él se da cuenta de que después de 3 días siguen todavía pensando con sus creencias, con sus paradigmas, con lo que él llama el modelo interno de realidad, y les es muy difícil despegarse de eso. Y entonces ahí es cuando él tiene una idea, una intuición, ¿ok? Y entonces decide que en esa intuición se da cuenta que no hay ningún banco, ninguna empresa, ningún gobierno, ninguna organización capaz de hacer todo lo que se tenía que hacer para crear este sistema global. No tenían los recursos. Sin embargo, ahí se da cuenta que si todas las instituciones financieras destinaran una fracción de sus recursos y una fracción del ingenio de su personal, entonces sí se pudiera hacer. O sea, con todo ese recurso, que era poco realmente de cada una de las empresas, pero muchas aportando, entonces la situación era, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y entonces eso lleva a la última perla de esta reflexión, y que tiene que ver con el deber ser, y cómo él empieza a reflexionar cómo funciona la naturaleza cuando se trata. Dice, la naturaleza crea sistemas muy complejos, dice, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Dice, y entonces él piensa en el DNA, en el ADN, perdón, y en el ADN se pregunta si las creencias, el propósito y los principios de una organización que solamente existe en la mente, o sea, no existe en la realidad una organización. Dice, me pregunto si el ADN no puede estar metido aquí en estas cosas, en estos 3 elementos, las creencias, el propósito y los principios. Y entonces se da cuenta que los principios tienen que ver con el deber ser, ¿no? El principio, decía, él usaba el ejemplo del honrarás a tu padre y a tu madre, pero no te decía cómo lo vas a honrar, y quedaba libre. Entonces el principio no te dice cómo, te dice lo que hay que hacer, el deber ser, pero no te dice cómo. Y entonces dice, wow, vamos empezando por ahí, vamos empezando definiendo los principios que deben de guiar a esta organización. Y entonces dice que así es como empieza el siguiente video. ¿Y qué preguntas se hicieron estas 4 personas en el resto de la semana, y que dio pie a la base? Después se dieron cuenta que habían creado la base en la que estaba fundamentada la nueva organización. Muy bien, bueno, pues si te ha gustado este video, dale un me gusta aquí a la manita, suscríbete al canal, ¿no? Y dale un clic a la campanita para que te avise cada vez que subamos un video. Lo estaremos haciendo diariamente. Y continuando con esta interesantísima, apasionante historia de D-Hawk. Y bueno, pues te invito a que, si quieres aprender más, pues vayas al sitio web, ¿no? Ahí ya tenemos la trilogía de Pienso, Luego Emprendo, que son 3 volúmenes, y también tenemos el curso de El Ser Humano Integral, que es la base del programa de Pienso, Luego Emprendo, que tiene que ver con el desarrollo, con la creación de esta mente fuerte y positiva, para efecto de poder hacer cosas como las que estamos viendo que hace Hawk y su equipo. Muy bien, pues te agradezco nuevamente que estés aquí. Te espero en el siguiente video y espero que pases un día espectacular.
Gracias.